Correcto. Entonces le damos la bienvenida al doctor Hierro. Nos visita desde México una personalidad del mundo de la abogacía, del derecho internacional, en realidad un gran ponente de diversos eventos, docente universitario, tiene una trayectoria de primera calidad. Adelante, doctor, por acá. Correcto, él está visitando Puno a raíz de que el día de hoy ha recibido el grado de doctor, el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Altiplano. Él ha sido objeto de un reconocimiento en todo caso, de primer nivel, de primera magnitud, un reconocimiento a su trayectoria académica y, por supuesto, su aporte al derecho internacional. Estamos con él, por favor, con el micrófono, doctor Hierro. Correcto, estamos con él. Buenas noches, doctor Hierro, bienvenido a Puno. Buenas noches, muchísimas gracias por esta amable invitación a su prestigioso programa en Foro TV. ¿Primera vez en Puno, doctor Hierro? No, es mi segunda ocasión. La verdad es que, como yo les he dicho, ningún mexicano se siente extranjero en Perú. Es un país maravilloso. Bueno, y además que hay similitudes, ¿no? Muchísimas. Yo siempre he dicho que Perú es otro México o México es otro Perú, como lo quiera uno ver. Correcto. Bueno, la cultura maya y la cultura inca tienen varias características comunes. Muchísimo, ¿no? Muchísimo en común. Correcto. Llega usted al Perú en una coyuntura bastante singular. El sistema de administración de justicia de nuestro país está sacudido por la corrupción. La corrupción no es ajena a México, sin duda alguna, ¿no? Pero, ¿qué opina usted de lo que ha visto, de lo que ha escuchado del Perú? Pues mire, la corrupción es un cáncer que está afectando en muchísimos países del mundo y, por supuesto, en el mío, en México, pues no se queda atrás. Obviamente también es sabido, pues en México sabemos todas las noticias de lo que acontece en este hermoso país y bueno, pues ese es el problema, ¿no? Mientras el hombre pueda escoger entre el bien y el mal, muchas veces va a predominar el mal, porque pues también lo comentaba con mis colegas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. Son historias muy similares, casi le puedo cambiar los nombres y apellidos y es lo mismo. Y es lo mismo, exactamente. Por lo visto, la corrupción, o no se han encontrado los antídotos o los mecanismos para luchar contra la corrupción. Mire, quienes nos dedicamos, tenemos la fortuna de dedicarnos a la educación, pues tenemos sembradas nuestras esperanzas en que sea un cambio generacional. En la educación. En la educación, por medio de la educación, que puedan desarrollarse en una forma ética, ¿no? La ética, precisamente en una conferencia que dábamos hoy a los alumnos, pues la ética no es negociable, la ética no es de poco o mucho, es todo o nada. Entonces, igual, esa es la gran esperanza que tenemos los docentes, ¿no? Que el cambio generacional se dé a través de la educación en las universidades, es donde se pueda crear esa conciencia. Si no, no va a cambiar. Algunos piensan que es un problema del sistema y hay que cambiar el sistema, el modelo económico, el modelo de justicia, el modelo de Estado. Y algunos apuestan, por ejemplo, en nuestro país, por el cambio de constitución. ¿Usted qué opina? Pues mire, yo como jurista le puedo decir que las constituciones evolucionan o involucionan. Lo más importante en una constitución es que ésta tenga una evolución positiva, que no involucione, que no se ajuste en contra de la sociedad. Eso es el primer paso de todo esto. Si no, cualquier sistema, el ser humano es corruptible. Cualquier sistema podrá darse, en el gobierno y ese gobierno también será corrupto. ¿Por qué los países son tan fáciles, los estados, la sociedad es tan fácil de corromper? Quiere decir que en la historia los antecedentes han sido muy frágiles, no se ha calculado, no se ha visto, no se proyectó que este mal, este cáncer que corroe a la sociedad en este momento se iba a presentar. Yo creo que sí, pero mire, lo que pasa, por ejemplo, en mi país es la impunidad. La impunidad es enorme. Entonces mucha gente delinque porque sabe que la probabilidad de que pueda ser acreedora a una sanción penal, por ejemplo, pues está de
menos del 40%. ¿Ese es un problema de normas, de leyes? De normas y de aplicación de las normas. Muchas veces yo he dicho en algunas conferencias en diversos lugares que si viniera un extraterrestre y leyera toda la cuestión, todo el derecho positivo vigente que tenemos, diría que está en el lugar perfecto. El problema es de la norma, a veces a la aplicación de la misma, al cumplimiento de las leyes. Por supuesto, la ley siempre es perfectible, ¿no? Pero tampoco es de que las leyes no tengan la fuerza, simplemente es la aplicación. La no aplicación correcta de la norma es lo que fomenta la impunidad, y la impunidad es el campo fértil para la corrupción. Y la política viene a ser el espacio más proclive a la corrupción, por lo visto. Sí, absolutamente. Tenemos en el país, en nuestro país, casi dos, tres exgobernantes en la cárcel, a punto de ir a la Igual cárcel. que en México, ¿eh? México, Brasil tiene a Lula, en Argentina está Cristina Kirchner pedida por la justicia. La clase política internacional está terriblemente golpeada por la corrupción, ¿no? Terriblemente, sí. Sí, se ha carcomido precisamente por esos niveles de impunidad. En México hemos tenido escándalos tremendos de gobernadores, pero son así 5 o 6 que están en la cárcel. Y eso no ha frenado la corrupción. O sea, a veces el que se sancione a esas cabezas no lo frena porque el sistema sigue contaminado. En México, por ejemplo, también migramos a un sistema de oralidad, de justicia oral, pensando que ese era como algo milagroso, pero no resultó por el exceso de garantismo, lo que platicábamos ayer. Ese exceso de garantismo está haciendo que entonces las víctimas no sean atendidas en lo que pasa, y a los delincuentes se les da una sobreprotección, y eso es muy triste. Ese es el fracaso de los códigos en vigencia. Sí, y como jurista es muy triste también, porque admitirlo, ¿no? Admitirlo, claro, y aceptarlo y ver y saber que bueno, es eso. Entonces muchas veces piensas, bueno, entonces ¿en dónde está la falla? Y yo insisto mucho en eso, en la aplicación de la norma. Nos acompaña el doctor Peter Manzaneda Cabala, reconocido abogado, jurista pundeño también, quien está con el doctor Hierro, compartiendo estas jornadas de visita y con los actos que ha realizado. Doctor Manzaneda, muy buenas noches, bienvenido a Foro TV. Muy buenas noches, José Carlos, y gracias por permitirnos estar esta noche en tu programa. Atento, Víctor Hugo. Doctor Manzaneda, ¿cuál es la importancia de la presencia del doctor Hierro aquí en Puno? La importancia de la presencia del doctor Hierro está fundamentalmente que la Universidad Nacional del Altiplano, en función de sus actividades académicas, ha realizado pasantías de los alumnos y también de los docentes. Y nosotros precisamente fuimos a la Universidad Autónoma de México, que es la primera universidad y la más antigua de América, donde tuvimos una pasantía y aprovechamos también la oportunidad para hacer algunas exposiciones. Y en ese sentido, nosotros ahora recíprocamente estamos recibiendo la visita del doctor Germán Hierro Molina, distinguido jurista y profesor de esa universidad, que el día de hoy nos visita en esta temporada, y además en reconocimiento a sus grados académicos y su excelente formación profesional y su compromiso con el estudiantado, es que la universidad decidió otorgarle la mención honorífica de doctor honoris causa, cuya ceremonia ha sido el día de ayer en nuestra facultad. ¿Comparte usted los criterios, los argumentos del doctor Hierro en el sentido de que la corrupción lamentablemente es un mal común entre los países de América Latina y el mundo, y que solo a partir de la educación podríamos empezar a combatirla o no? Claro, comparto absolutamente eso. ¿Cómo se forman los individuos? Se forman desde la etapa de la niñez, inclusive la educación del hogar, que es muy importante. Y en ese sentido, si un pueblo no tiene educación o no está adecuadamente instruido, evidentemente vamos a tener todos los problemas que los tenemos, si no está formado en valores éticos, valores morales. Correcto. Es importante la norma, pero si no se aplica, como bien dice el doctor Hierro, si no se aplica bien, de nada vale que exista la norma. ¿Es necesaria una nueva constitución? ¿Es necesario reformar este Código Procesal Penal vigente que ha demostrado, como lo ha comentado el doctor Hierro, lados débiles que han permitido que en lugar de frenar la corrupción y la delincuencia,
esta se multiplique, doctor Manzanea? Bueno, en el aspecto de la oralidad, como lo expresó, estamos viendo en estos últimos, ya es una semana, la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori y todos los demás implicados. Y en ese sentido vemos cómo es que son sesiones maratónicas que muchas veces uno ya pierde la inversión y el interés. Entonces ese puede ser uno de los defectos porque hay un exceso de garantismo. Ahora, si es que se está pensando en cambiar una constitución o la alternativa que existe, bueno, una constitución, como lo expresó el doctor Hierro, no necesariamente la norma va a cambiar a los individuos. Entonces por ahí tenemos que comenzar. Yo no estoy de acuerdo en que existe una nueva constitución por el momento en el país. Lo que se necesita es reformas parciales que ayuden a ajustar el sistema político que tenemos en la actualidad. ¿Qué rol juegan, doctor Hierro, en el funcionamiento correcto de un sistema de administración de justicia, poderes, aparte del poder judicial, poderes como el poder legislativo, por ejemplo? ¿Qué le dice su experiencia en México, haciendo una analogía con el Perú? Pues mire, el poder legislativo en mi país, yo todo lo que opino y lo que le comento pues es sobre históricamente cómo se viene dando en México. El poder legislativo pues antiguamente estaba al servicio del poder ejecutivo, después tuvo ya como una separación, pero hoy en día por las mayorías de partido otra vez vuelve a quedar al servicio del próximo ejecutivo, que tenemos cambio de presidente a partir del 1 de diciembre. Entonces muchas veces es eso, que en esa trilogía no queda bien separada, aunque digan que son poderes autónomos, en la práctica luego muchas veces no lo son. Y eso, otra vez, también genera impunidad y probablemente también genera corrupción. ¿Usted cree, como el doctor Manzanea, que son necesarias reformas parciales y no el cambio total de la Constitución? Sí, yo en lo particular, como constitucionalista, siempre pienso que la Constitución refleja lo que ha sido un país, la historia que tiene. Si usted ve la Constitución también igual de Perú, de México, es un libro chiquito y mucha gente tiende muchas veces a veces hasta a despreciarlo. Y yo le digo a mis alumnos, la Constitución ha costado, igual que en México, la mitad de nuestro territorio, millones de vidas, litros y litros de sangre. Entonces por eso es que yo creo que las constituciones son evolutivas, no es de que se desecha todo lo que hay y se hace algo completamente nuevo. Yo pienso que las constituciones son más evolutivas y precisamente lo que el doctor Manzanera nos dice, en ese proceso de evolución, no es que sean parches, ¿no?, como si fueran parches de tela. Yo tuve un maestro que decía que la constitución era como una colcha de su abuela, que estaba hecha de puros pedazos de tela. No, las constituciones no son parches, las constituciones evolucionan según la trascendencia y lo que se va viviendo en el país. Cuando el poder legislativo verdaderamente tiene ese compromiso y lo saca adelante. Cuando no se legisla a favor de partidos políticos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí la Constitución involuciona. Ese es el gravísimo riesgo. ¿Qué opina usted del modelo político, económico, social y judicial de Bolivia, con Evo Morales a la cabeza? Sinceramente no lo conozco, a fondo como para poder darle una opinión certera. ¿Usted, doctor Manzanera, qué opinión tiene del modelo boliviano? Lo único que estamos enterados son por las noticias, y la noticia es de que en la actualidad política se dice que va a venir Evo Morales a poder estar en la asunción de cargo, en la juramentación de Walter Aduiri. Claro, pero habría que ver, digamos, el aspecto de la realidad social de Bolivia, porque muchas veces lo que informan los medios de comunicación es algo distinto a lo que existe realmente. Y en ese sentido habría que ver cuál es la evolución. Pero las cifras, los datos que se manejan a nivel mundial no creo que sean falsos, ¿no? No, pero el problema es igual que las encuestas. Cuando uno hace una encuesta la puede hacer del modo que quiera. Bueno, las cifras también, los economistas para eso son magos, ¿no? Bueno, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, bueno, todas las entidades mundiales no creo que acepten encuestas falsas en todo caso. No estoy hablando que sean cuentas falsas, lo que pasa es que uno lo interpreta de acuerdo a como le conviene. Ahora, entonces, si ellos desde su modelo económico están contra el Fondo Monetario Internacional, etcétera, contra el BID, ¿cómo es que les va a sacar
aspectos positivos. A ver, ¿qué opina el doctor Hierro? Acaba de ganar las elecciones en México un político, ahora ya próximo presidente de México, con un perfil izquierdista, socialista. ¿Qué opina usted del nuevo presidente mexicano? Bueno, mire, ya fue alcalde de la Ciudad de México y creo que fue un buen alcalde. Tenemos todos los mexicanos, primero ganó por una mayoría aplastante, que era algo que no se había dado en muchísimo tiempo. Y segundo, pues a todos los mexicanos tenemos mucha esperanza en que es una persona honesta, tenemos mucha esperanza en ese sentido. Como en todo, muchas veces lo importante es de quién se rodea. Claro. Se rodea de gente muy brillante, por ejemplo, una señora que fue ministra de la Corte, que yo tengo la conozco personalmente, tengo la mejor de las opiniones de ella, por decir. Pero, por ejemplo, también se rodea de otro que fue un líder corrupto, minero, que estuvo en Canadá escondido y hasta que no lo hicieron senador volvió y tenía fuero, regresó. Entonces tiene esa disparidad de tener gente muy brillante a su lado, pero también gente contrastante. Entonces ese es el peligro, porque creo que él es de muy buena fe, pero ese pudiese ser su lado débil, su talón de Aquiles, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene buena esperanza, tenemos mucha esperanza. Ha hecho recientemente, hablando de encuestas, en México se está construyendo un enorme aeropuerto en la Ciudad de México, porque el que tenemos es insuficiente, y acaba de hacer una encuesta para que se decida si sí o si no se sigue con ese aeropuerto, cuando el aeropuerto ya va como al 30% de la construcción. Entonces ahorita hay incluso un conflicto entre el presidente actual, porque dice, yo no voy a frenar la obra. Entonces si él la va a frenar, pues que la haga el 1 de diciembre ya de ahí en adelante. Pero mientras ya se empezó, había sido una situación muy tersa, y ahora que pasó esto, porque la encuesta sale con rechazo al nuevo aeropuerto. Ah, caramba. Pero una encuesta pues hecha por una agencia que no sabemos, medios que no sabemos, o sea, que no es algo así que se pueda aterrizar. Y aún así, pero este futuro presidente dice, el pueblo decide, el pueblo manda. Y el otro dice, no, pues los presidentes tomamos las decisiones, tomamos esa decisión, se invirtieron 30,000 millones de dólares, no sé, una cantidad estratosférica, y ya va al 30%. También, ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos dónde va a quedar la pelota. Imagínense ahora, si se cancela ese aeropuerto y ya hay una gran inversión hecha. El modelo neoliberal, el modelo capitalista, ¿ha fracasado o ha tenido éxito en su opinión? Miren, en lo que yo he podido estudiar y analizar, incluso en modelos educativos, el neoliberalismo surgió como un modelo educativo, ¿no? Y después se absorbió como un modelo económico. Entonces, en la parte educativa ni siquiera se ha podido aplicar correctamente. Nunca se llegó a la propuesta como era. Ayer que me tuve ese grandísimo honor por parte de la Universidad Nacional del Altiplano, curiosamente fue algo de lo que hablé. No sé si usted, me parece, a lo mejor estaba usted ahí, no lo vi, pero y el modelo económico neoliberal, yo si le doy mi respuesta y se la digo como latino con la mano en el corazón, no falló el modelo, falló las personas que aplicaban el modelo, fallaron las personas. O sea, no el modelo. En todos los países donde se aplicó mal. Sí, se aplicó mal. Yo pienso que se aplicó mal, en unos peor que en otras, pero no siento que sea algo así que se pueda rechazar absolutamente. El problema es eso, pues que en todos los países hubo corrupción, en todos los países hubo intereses que servir. Por eso es que modelos como el de Evo Morales, digamos, no son los perfectos, pero tienen, digamos, una mejor aceptación y aparentemente evidencian mejores logros, ¿no? Sí, en datos duros, sí. Es la verdad. Sí. Doctor Manzaneda, para usted el modelo económico neoliberal y capitalista debe seguir ejecutándose, implementándose en el país. ¿Qué quieres escuchar, José Carlos? Una respuesta concreta, una respuesta concreta, doctor. No, que te diga que no, que te diga que sí. Bueno, yo la verdad que como ciudadano y como periodista, yo aspiraría a que surja un modelo mixto.
Eso sería ideal. Un modelo mixto, porque... Pero ese no fue el modelo que hubo en la época de Velasco. No. La propiedad social. Estamos hablando de 30 años atrás, doctor Manzanera, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Pero por eso, no podríamos repetir modelos de la década del 70 sin duda alguna, pero ¿no? el modelo mixto que el comunismo del 70 no es el socialismo nacionalista, reivindicador de las comunidades indígenas que ahora se ve en América Latina, de ninguna manera. Así es, el pluralismo está de moda. Claro. Entonces, ¿por qué no aspirar a un modelo mixto? Usted que es un ultra super defensor del modelo neoliberal. Yo no he dicho ¿Por qué eso. no acepta usted esa posibilidad? Yo no he dicho, ahora yo estoy en platea viendo qué es lo que sucede. Como dicen en el Perú, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra. Ajá. Bueno, a Dubiri, a quien creo que admiras, va a hacerse cargo a partir del 1 de enero y veremos qué hace. Si efectivamente aplica desde el punto de vista pragmático las cosas que está planteando, en buena hora lo aplaudiremos. Y si evidentemente es al revés las cosas, yo pienso que tú vas a ser el primero en criticarlo. Yo no admiro a Dubiri, pero no le tengo miedo, sin duda alguna tampoco. no le tengo miedo. Yo guardo la esperanza como el doctor Hierro al nuevo gobernante mexicano, ¿no? Sí. La esperanza de que cumpla todo lo que ha prometido. La lucha anticorrupción ha sido una de las principales promesas del nuevo gobernante mexicano. Y él ha dado muestras, ¿no es cierto? Ha sido una, sí, pero por ejemplo cuando él fue jefe de gobierno tuvo dos personas de sus cercanos colaboradores que cayeron en problemas de corrupción. Y muchas veces, o sea, lo que pasa también ahí en mi país es que necesitamos que verdaderamente se aplique la justicia pues como debe de ser. Él ahora, claro, pues ahora que va a ser presidente, y además fue 3 veces lo intentó, hasta la tercera lo logró. Ajá. ¿No? Entonces, él mismo, por ejemplo, ahora se quitó el Estado, se va a quitar, ¿no? Porque a partir del 1 de diciembre, el Estado Mayor Presidencial. Claro. Él solo va a tener, por ejemplo, 15 custodios. Incluso la situación de su esposa. La residencia oficial no va a ser oficial, va a ser museo. Es un gesto. Ese tipo de cosas yo creo que impactan mucho. Pero el chiste es que sus gentes cercanas no le fallen. Claro. O bueno, nadie es inmune. El día que le fallen, que sí reciban un castigo ejemplar. Que sea drástico, ¿no? Que sea drástico. Pero también, mire, el problema es que, no sé si yo lo veo así, muchas veces queremos ser como apocalípticos en los periodos presidenciales. Y también pensar que una sola persona va a solucionar el problema. De ninguna manera. Es imposible. Mientras no cambiemos el inconsciente colectivo, y otra vez insisto, por medio de la educación en los jóvenes, pues entonces es más difícil. Entonces yo creo que también igual, los líderes, si un líder se equivoca, daña a toda una nación. Entonces quienes van a ser los líderes, si tienen ese verdadero compromiso y logran rodearse de gente ética y correcta, pues saldremos adelante. Esa es la verdad. Mucho depende del equipo de gestión que se conformen para poder encaminar una política. Sí, doctor. José Carlos, como dicen ustedes los periodistas, para cambiar el tono de la información. El doctor Hierro es especialista en familia y también ha venido a darnos clases magistrales sobre violencia familiar de México, por supuesto, haciendo un paralelo con el Perú, y también el tráfico de embriones que hemos tenido como noticia, el asunto de la pareja chilena. ¿Recuerdas? Es un tema que no quería tocar, pero ya que usted lo sugiere. Bueno, yo no estoy sugiriendo, sino... Doctor. Es así el tema de sus conversaciones, Sí. así como también nos ha explicado. Quería preguntarle si en México existe justicia intercultural. ¿A qué se refiere? ¿Ya ve? Pluriculturalidad. Justicia de las comunidades. Ah, sí, claro, sí. ¿Esto va en cuenta? ¿Es oficial? Sí, nuestra Ajá. Constitución lo señala, sí, por supuesto, sí. Correcto. Sí. Normas y costumbres le llamamos nosotros. Para tener una idea de su experiencia, de su enfoque de la violencia familiar, de la Administración de Justicia sobre temas de violencia familiar, en Puno, yo fui uno de los más duros críticos, aunque no le guste a muchos, que nuestro expresidente de la Corte Superior de Justicia de Puno sea un funcionario del sistema judicial peruano acusado de violencia familiar. Y que una jueza colocada por él, designada por él, ¿no es cierto?, le imponga una sanción ridícula, ¿no?, como una multa de 400 soles mensuales a favor de sus hijos y algo más para la mamá de sus hijos. Y yo dije que eso estaba mal, que eso no era nuestra justicia correctamente.
y probablemente tenga sus argumentos, pero éticamente no era posible que un presidente de la Corte Superior de Justicia, un juez de altísimo nivel, que gana más de 25.000 soles con muertos y heridos, ¿no? Pague 400 soles a sus hijos y 1.500 a la mamá de sus hijos. Y eso le ha costado después el cargo, ¿no? O sea, ese tema fue más, se denunció en Lima y la instancia correspondiente lo ha suspendido del cargo y ya no es presidente de la Corte. Una breve opinión, por favor, sobre ese tema. Mire, lo que usted me acaba de contar, yo le puedo platicar la historia idéntica en México de un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, un ministro en retiro, que también con una mega pensión, teniendo 2 niños pequeños, porque él era un señor ya de edad, pero tuvo hijos fuera de su matrimonio con una señora y 2 menores pequeños, autistas los menores, y no cumplía con la pensión alimenticia. Y a mí me pidió que yo lo defendiera, yo obviamente me negué a llevar ese caso, pero por ética. Por ética, precisamente, claro. Haciendo tráfico de influencias, lo mismo. Bueno, ahí fue peor, la señora fue a dar a la cárcel, primero porque según él le había dado dinero para comprar una casa y que les lo había dado a favor, para que la comprara a favor de los niños y la compró a nombre de ella. Y segunda, en los petitorios que se le hacían, en los reclamos, decía que no le podían poner gastos de esparcimiento, ya que los niños eran autistas. Y él se oponía a eso. Entonces, bueno, se opuso a eso. Los niños no tendrán derecho a divertirse. De gastos de esparcimiento, pero sí tendrán terapias y 1000 cosas mucho más costosas que un niño que no tenga ese problema, ¿verdad? Y luego decía que no tenían por qué pedirle más, que siempre me han vivido de tal forma, y bueno, los que nos dedicamos a eso sabemos que el nivel de vida siempre se alega para que no baje, pero jamás se alega el nivel de vida para que no suba. O sea, él decía que por qué les tenía que dar más, que porque iban a vivir mejor, y además era un porcentaje ridículo de la megapensión que tiene, ¿no? Claro. Y finalmente, bueno, pasó ¿Cómo terminó la historia? La señora salió de la cárcel, él ya se desistió, pero igual también, ahí al revés, a la juez, yo conozco a la juez que le impuso medidas, y luego un magistrado fue el que le tiró todo a esta juez, ¿no? Una juez muy valiente, una mujer joven muy valiente, y ese magistrado le tiró muchas cosas, pero finalmente se hizo un escándalo televisivo y gracias a eso tuvo que acceder y ya pues se pudo regularizar un poco la cosa, y finalmente la señora salió de la cárcel, pero estuvo como 10 meses. Doctor Hierro, muchas gracias, un honor haberlo tenido en Foro TV, y ojalá que vuelva usted a Puno las veces que lo inviten y se dé una vueltita por acá. Mire, mi corazón se queda en Puno, yo regresaré pronto y le agradezco muchísimo ese tiempo. Doy las gracias por esa caluroso recibimiento que he tenido aquí en Puno, me encanta, y créame que sí volveré pronto, porque con la Universidad Nacional del Altiplano pues ya estamos hermanados. Qué gusto. Muchísimas gracias, doctor Hierro. Un honor, doctor Manzanera, muchas gracias también por estar en el programa, y en la próxima hablaremos más sobre Adubiri, por favor. ¿Te has molestado? ¿Por qué le tiene usted miedo a Adubiri? No, yo no es que sea ¿Por qué hincha. le tengo miedo a Adubiri? Yo no le tengo miedo a Adubiri, yo no estoy en política. Sí, pero como quien dice, hay que respetar los resultados del 7 de octubre, Sí. que como en México fueron contundentes, nadie esperaba una victoria tan alta, ¿no? No, se esperaba que ganara, pero no con ese margen tan enorme. Aquí igual. Porque ni juntando todos los demás hubieran llegado a lo que él llegó. Igual, aquí se esperaba que haya una segunda vuelta, y ganó en primera vuelta. Nosotros no tenemos segunda vuelta. ¿Ve? Bueno, la próxima hablamos con el doctor Peter Manzanera sobre el factor Adubiri. ¿De acuerdo, doctor? A ver, veremos. Y hablamos sobre el Colegio de Abogados, que sigue en problemas. Ayer estuve en el Colegio de Abogados y es una pena. Cerrado, no hay atención. Una combi a una cuadra con cerca de una docena de abogados esperando al acecho, como que sea, para que abran y entrar y tomarlo. Lo que tengo entendido es que para el 6 de noviembre se ha convocado una asamblea, se ya formalizará el periodo electoral, y ya bueno, veremos qué hacemos. Sí, si pues candidateamos o no, y veremos, ojalá que podamos obtener una victoria. Ojalá, doctor Manzanera. Es necesario recuperar el Colegio de Abogados. Gracias, doctor Manzanera.